La oveja negra de las reglas extrañas capítulo 5. Sostuve la libreta entre mis manos, pasando lentamente las páginas llenas de dibujos de Kendall. Algunas eran bocetos torpes, otras más detalladas, pero todas tenían algo en común: la nostalgia que me invadía cada vez que las miraba. No era solo la imagen en sí, sino los recuerdos que venían con cada trazo, con cada línea que había dibujado mientras intentaba capturar a mi amigo en el papel. Solté un suspiro y pasé la yema de los dedos sobre uno de los dibujos más viejos. Un boceto de Kendall en su forma humana, con esa expresión despreocupada que solía tener cuando todo parecía más sencillo. Cerré los ojos por un momento y me dejé arrastrar por el recuerdo. ¿Qué haces? La voz de Kendall me sacó de mi concentración. Intento aprender a dibujar un mapa, respondí sin levantar la mirada de la hoja. Tenía que entregarlo como tarea y no iba precisamente bien. Eso parece más un conejo, bromeó, soltando una risa. Mira, aquí está la pata. Fruncí el ceño y lo miré de reojo. Sabía que mi dibujo no era perfecto, pero que me dijera eso aunque el pie que apenas podía sostener un lápiz sin romperlo me sacaba de quicio. No te burles, tú apenas si sabes escribir, repliqué, tratando de sonar molesto, pero la sonrisa en mi rostro me delataba. Kendall se cruzó de brazos y puso una expresión de falso orgullo. Puede ser, pero sé hacer esto, señaló el mapa con confianza. Levanté una ceja. ¿A qué te refieres? Sin pedir permiso, tomó mi lápiz y empezó a hacer unos trazos rápidos sobre la hoja. Al principio pensé que estaba arruinando el dibujo, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que en realidad estaba mejorándolo. Sus líneas eran torpes, pero de alguna manera lograban representar mejor los caminos y los puntos importantes del mapa. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Pregunté, sorprendido. Viví en la naturaleza, ¿recuerdas? Dijo con tono obvio. No teníamos papel ni lápices, pero cuando te pierdes mucho, aprendes a recordar los caminos de otra manera. A veces hacía mapas en la tierra con palos. Lo miré fijamente, y por un momento me sentí un completo inútil. Él nunca había necesitado nada de esto, y aún así, parecía tener mejor sentido de la orientación que yo. Supongo que tengo que aprender más de ti, admití, rascándome la cabeza. Por supuesto, respondió con una gran sonrisa. Pero primero, vamos a arreglar ese conejo. Volví al presente con una sonrisa amarga. Ese tipo de momentos eran los que más extrañaba. La forma en que nos molestábamos sin maldad, en que aprendíamos el uno del otro sin darnos cuenta de lo mucho que compartíamos. Pasé otra página y encontré un dibujo más reciente, uno que había hecho después de que Kendall se fue. Esta vez no era un boceto torpe, sino un retrato más serio. Su expresión no era la misma despreocupada de antes. En mis trazos, sus ojos parecían cansados, más maduros, como si llevara un peso que no tenía cuando era niño. Apreté los labios y cerré la libreta de golpe. Idiota, murmuré en voz baja, aunque no estaba seguro de si se lo decía a Kendall o a mí mismo. Papá entró al cuarto sin siquiera tocar la puerta. Como siempre. Oye, mijo, ¿qué tienes? Preguntó con su tono despreocupado de siempre, aunque había un leve matiz de curiosidad en su voz. Cerré la libreta de golpe y la empujé bajo mi almohada. Nada, respondí, fingiendo desinterés. Solo que, estuve criando a un animal. Papá frunció el ceño, como si procesara mis palabras con retraso. ¿Te refieres al caballo con el que te vi? Kendall tenía esa manía de aparecerse en su forma equina cada vez que mi padre estaba cerca. Un truco bastante útil, considerando que John no era precisamente el tipo de persona que cuestionaría la presencia de un caballo salvaje rondando por la propiedad. Para él, cualquier cosa que no se metiera con sus asuntos podía seguir existiendo sin problema. Sí, bueno, lo dejé ir, admití, cruzándome de brazos. Y no sé si fue una buena idea. Papá se sentó en el borde de mi cama con la misma pesadez con la que tomaba cualquier problema, como si ya supiera la respuesta, pero se tomara su tiempo para soltarla. ¿Por qué? Porque lo corrí enojado, solté con un suspiro, sin mirarlo. Y no sé si va a regresar, o si ahora me odia. Papá dejó escapar una leve risa nasal. Los animales no odian ni guardan rencor, Carlos. Ahí estaba. La clásica filosofía de vida de John. Simple, directa y completamente equivocada en este caso. Él es diferente, repliqué, rodando los ojos. No es como otros animales. Papá me lanzó una mirada entrecerrada, como si por un segundo realmente estuviera considerando que había algo raro en todo esto. Pero en lugar de indagar más, solo se encogió de hombros. Pues si lo dejaste ir y era lo correcto, entonces no tienes de qué preocuparte.
Y si no, bueno, igual ya no es tu problema. Me dieron ganas de reírme con amargura. Claro, qué fácil era decirlo cuando no fuiste tú quien pasó años conviviendo con él, viendo cómo aprendía a leer, cómo se esforzaba por encajar en un mundo que nunca lo aceptaría del todo. Pero claro, para papá solo era un caballo salvaje. Sí, supongo, murmuré, más para cerrar la conversación que porque realmente creyera en sus palabras. Papá se levantó y me dio una palmada en el hombro antes de dirigirse a la puerta. Si quieres otro caballo, podemos buscar uno. Esta vez sí me reí, aunque sin humor. No creo que haya otro igual. Papá no respondió. Solo salió de la habitación, dejándome con mis pensamientos y con la extraña sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente solo. Papá entró al cuarto sin siquiera tocar la puerta. Como siempre. Oye, mijo, ¿qué tienes? Preguntó con su tono despreocupado de siempre, aunque había un leve matiz de curiosidad en su voz. Cerré la libreta de golpe y la empujé bajo mi almohada. Nada, respondí, fingiendo desinterés. Solo que, estuve criando a un animal. Papá frunció el ceño, como si procesara mis palabras con retraso. ¿Te refieres al caballo con el que te vi? Kendall tenía esa manía de aparecerse en su forma equina cada vez que mi padre estaba cerca. Un truco bastante útil, considerando que John no era precisamente el tipo de persona que cuestionaría la presencia de un caballo salvaje rondando por la propiedad. Para él, cualquier cosa que no se metiera con sus asuntos podía seguir existiendo sin problema. Sí, bueno, lo dejé ir, admití, cruzándome de brazos. Y no sé si fue una buena idea. Papá se sentó en el borde de mi cama con la misma pesadez con la que tomaba cualquier problema, como si ya supiera la respuesta, pero se tomara su tiempo para soltarla. ¿Por qué? Porque lo corrí enojado, solté con un suspiro, sin mirarlo. Y no sé si va a regresar, o si ahora me odia. Papá dejó escapar una leve risa nasal. Los animales no odian ni guardan rencor, Carlos. Ahí estaba. La clásica filosofía de vida de John. Simple, directa y completamente equivocada en este caso. Él es diferente, repliqué, rodeando los ojos. No es como otros animales. Papá me lanzó una mirada entrecerrada, como si por un segundo realmente estuviera considerando que había algo raro en todo esto. Pero en lugar de indagar más, solo se encogió de hombros. Pues si lo dejaste ir y era lo correcto, entonces no tienes de qué preocuparte. Y si no, bueno, igual ya no es tu problema. Me dieron ganas de reírme con amargura. Claro, qué fácil era decirlo cuando no fuiste tú quien pasó años conviviendo con él, viendo cómo aprendía a leer, cómo se esforzaba por encajar en un mundo que nunca lo aceptaría del todo. Pero claro, para papá solo era un caballo salvaje. Sí, supongo, murmuré, más para cerrar la conversación que porque realmente creyera en sus palabras. Papá se levantó y me dio una palmada en el hombro antes de dirigirse a la puerta. Si quieres otro caballo, podemos buscar uno. Esta vez sí me reí, aunque sin humor. No creo que haya otro igual. Papá no respondió. Solo salió de la habitación, dejándome con mis pensamientos y con la extraña sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, la tarde estaba sofocante, el calor hacía que el aire se sintiera denso mientras yo apenas si tenía ánimos para seguir con el entrenamiento. Mi mente no estaba ahí, sino en otra parte. Quizás en una cueva lejana, donde un kelpie testarudo empacaba sus cosas para irse con unos cazadores. O tal vez en el lago, donde habíamos corrido tantas veces juntos. Papá debió notarlo porque, sin previo aviso, apareció montado en un caballo gris con manchas negras en el lomo. Se acercó con su clásica actitud despreocupada, sujetando las riendas con una sola mano. Ya que andas triste por lo de esa bestia salvaje, te traje este caballo, dijo con la misma naturalidad con la que uno ofrece un chicle. Considéralo tu regalo de cumpleaños, ya que la semana pasada no pude estar. Me quedé en silencio, sin mirar al caballo ni a él. Sé que no te gustó que faltara, pero al menos regresé vivo, añadió con una leve risa, como si eso lo hiciera todo mejor. Crucé los brazos, sintiendo una punzada de molestia. No quiero ese animal. Papá arqueó una ceja. ¿Por qué no? Es un buen caballo, fuerte, rápido. Lo elegí yo mismo. Lo miré de reojo. El animal era bonito, sí, pero no era Kendall. No tenía esos ojos llenos de malicia ni esa forma burlona de sacudir la cabeza cuando se molestaba. No tenía nada de él. No es lo mismo, murmuré, girándome para recoger mis cosas. Papá suspiró y desmontó. Carlos, sé que te encariñaste con ese potro salvaje, pero los animales vienen y van.
Este caballo puede ser hasta mejor. Solté una risa amarga. Claro, porque para ti todo es reemplazable, ¿no? Papá frunció el ceño. No es eso. Solo digo que deberías seguir adelante. No estoy triste por un maldito caballo, papá. Hubo un silencio incómodo. Papá se rascó la nuca, como si intentara encontrar las palabras correctas, pero al final solo suspiró de nuevo. Haz lo que quieras, dijo al final. Pero el caballo se queda en el establo. Si cambias de opinión, ahí estará. No le respondí. Solo lo vi alejarse, sintiéndome más frustrado de lo que ya estaba. Porque aunque él no lo entendiera, esto no era solo seguir adelante. Kendall no era solo un animal que se había ido. Era mi amigo. Y ahora, ya no estaba. Me quedé un buen rato mirando el establo. El caballo gris seguía allí, inmóvil, como un recordatorio de que, por más que intentara evitarlo, las cosas no volvieron a ser las mismas. No quería acercarme a ese maldito animal. No quería nada que tuviera que ver con lo que papá consideraba un regalo de cumpleaños. Pero el pensamiento seguía ahí, revoloteando en mi mente como un mosquito molesto. El aire estaba pesado, como si la tarde me hubiera atrapado en una capa invisible de calor y ansiedad. Con un suspiro, decidí alejarme. No tenía ganas de estar ahí. Caminé hacia el bosque, hacia ese maldito árbol donde solía encontrarme con Kendall. Ese árbol que había sido un punto de encuentro, un refugio, un lugar que había visto tantas risas y bromas, pero que ahora solo era una sombra de lo que había sido. Me detuve frente al árbol, tocando la corteza áspera con la palma de la mano, como si eso pudiera traer de vuelta un pedazo de lo que había perdido. A unos pasos, recordé el pequeño escondite que habíamos hecho entre las raíces, el lugar donde Kendall solía guardar los animales muertos que cazaba. Era una costumbre, una necesidad para él, ya que los kelpies, como él, no solo se alimentaban de lo que los humanos comían. Necesitaban carne cruda, fresca, y Kendall había aprendido a cazar con una habilidad que asustaba. Miré hacia el rincón donde habíamos dejado la comida en los últimos días. Aunque Kendall se había ido, aún quedaba algo de carne allí, que se suponía que era para él. Ya no sabía qué hacer con todo eso. Si Kendall estuviera aquí, seguro que se lo comería todo sin pensarlo. Pero ahora, la carne ya no tenía sentido. Suspiré, sintiéndome extraño. Como si estuviera atrapado entre dos mundos. El de los recuerdos, donde Kendall aún era parte de mi vida, y este nuevo vacío, donde él no estaba. Si estuviera aquí, seguro que no se dejaría perder todo esto, dije en voz baja, mirando las piezas de carne que aún no se habían echado a perder. A ver qué animal se la come ahora. Me agaché y toqué la carne con una sensación extraña en el estómago. No sabía si lo que sentía era hambre, tristeza o rabia. Tal vez un poco de todo. Estaba cansado de todo. De la casa, de la rutina, de que las cosas cambiaran y de no poder hacer nada para detenerlo. No soy como él, murmuré, medio burlón, medio triste. No me gusta comer carne cruda. Pero parece que ya no importa. Estaba tan perdido en mis pensamientos que no noté el sonido de ramas rompiéndose a lo lejos, hasta que algo se movió entre los árboles. Miré rápidamente, esperando ver algún animal que pudiera tomar la carne. Pero no era un animal lo que vi. Una figura se asomó entre las sombras del bosque. No pude evitarlo. Mi corazón dio un salto en mi pecho. ¿Kendall? Pregunté en voz baja, sin creer lo que veía. Pero no era él. Claro que no era él. Solo era el viento jugando con la